El FMI redujo las expectativas de crecimiento de México en 2026 a apenas el 1.2%, cuando para el resto de las economías emergentes lo dejó en un 3%. Dice que es por la incertidumbre causada por la no prórroga del TEMEC anunciada la semana pasada por el gobierno de Donald Trump. Mientras aquí siguen diciendo que no pasa nada, que no hay cambios, que no habrá incertidumbre, el FMI, como las calificadoras, como Moody's y los mercados, opinan lo contrario. Y la confrontación que ha iniciado el gobierno federal con Estados Unidos por los temas del Mayo, de Rocha y demás, no ayuda, porque la razón central de que no se haya prorrogado el Tratado de Libre Comercio es las diferencias en seguridad y la negativa del gobierno federal a detener a Rocha, a los otros acusados de Sinaloa y a desmantelar las redes políticas de protección del crimen organizado. Ese es el punto fundamental. Cuando hablamos del Mayo Zambada, hablamos de Rocha, hablamos de todos estos temas, son todos muy interesantes. Pero recuerde usted una cosa, esa no acción del gobierno federal lo que está provocando es incertidumbre económica, costos en la economía, menor crecimiento y, por supuesto, menor calidad de vida para todos nosotros. Es fácil engañarse con cuentas alegres hasta que se estrellan con la realidad. El Fondo Monetario Internacional redujo la perspectiva de crecimiento económico de México de 1.6% a 1.2% para el 2026. Entre las razones, la incertidumbre que existe en México por la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos decidió no renovar el TEMEC por 16 años más. En su lugar, habrá revisiones anuales. Eso implica que cada año las reglas del juego pueden cambiar. Es como si tú ya tienes un contrato de 10 años en tu departamento, sin embargo, el que te renta te dice que cada año van a volver a negociar la renta, pero que no te van a sacar en 10 años. Pues claro que no genera certidumbre. Esa incertidumbre se profundiza por la falta de confianza que han generado las recientes reformas en el país, impulsadas por Morena. Las reformas del Plan C, a reguladores económicos, los cambios al Poder Judicial, los cambios en energía, al mismo tiempo de la mano de un freno en la inversión pública. Otro factor es la creciente confrontación con Estados Unidos por la falta de cooperación de México en la lucha contra el crimen organizado. Y si la relación con nuestro socio comercial más importante, que son los Estados Unidos, no mejora y se sigue poniendo primero a los narcopolíticos, pues la relación comercial con nuestro socio la vamos a tirar por la basura. Aunado a eso, la deuda pública de México sigue incrementándose como bola de nieve. En lo que va de los gobiernos de la 4T, la deuda se duplicó. Llegó a 20.4 billones de pesos. 10 billones de pesos más que al cierre de 2018. Y las calificadoras ya tomaron nota. Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's degradaron la calificación soberana de México y el país está a un escalón de perder el grado de inversión. Es un tema de medir si México va a poder pagar todos sus compromisos, toda su deuda pública y privada, ¿no? Por si fuera poco, la inversión en México está en su nivel más bajo desde 2021, con solo el 21.2% del Producto Interno Bruto. A una cifra saludable de inversión como porcentaje del PIB debería estar entre el 25 y el 28%, idealmente el 30%, ¿sí? Y si tú te vas a la inversión privada que se ha visto en México en años recientes, pues siempre estamos alrededor del 22%. La realidad es simple. Un país que no invierte, no crece. Y México ya paga la factura. Otros países de la región latinoamericana crecen más del doble que nuestro país. Argentina, 3.5%. Brasil, 2.4%. Y Perú, 2.8%. Si no hay energía, si no hay carreteras, si no hay puntos fronterizos para poder cruzar productos, si no hay inversión en educación, internet de alta velocidad, etcétera, pues tú automáticamente estás poniendo un límite en la capacidad de crecimiento del país. Una cosa es decir que vamos bien y otras son los datos que no mienten. Si México no cambia de rumbo, analistas advierten que nuestra economía puede enterrarse aún más. Hugo Vela, Azteca Noticias. Y la principal razón por la que Estados Unidos decidió no prorrogar automáticamente el TEMEC no está en México ni en Canadá, está
en China. En Estados Unidos les preocupa mucho que nuestro país se haya convertido en la puerta de entrada de productos chinos hacia el mercado estadounidense y también la relación cercana y comercial que mantiene México con China. Detrás de esa decisión hay una guerra mucho más profunda por el liderazgo tecnológico, económico y militar del siglo XXI. ¿Por qué China se ha convertido en la mayor preocupación de Estados Unidos y qué papel juega en México? Esta investigación que hicimos en los Estados Unidos sobre el tema. La decisión principal por la que Estados Unidos decidió no prorrogar automáticamente el TEMEC tiene nombre y apellido: China. No se trata solamente de una revisión comercial entre socios, sino de una guerra económica, tecnológica y geopolítica en la que México quedó en medio. Durante los próximos 16 años, el tratado será revisado anualmente. Detrás de esa decisión está la creciente preocupación de Washington por la relación comercial de México con China, particularmente, y como ha sucedido, porque muchos productos chinos, sobre todo del sector automotriz, pueden entrar a Estados Unidos con menos aranceles después de ser ensamblados en México y etiquetados como Made in Mexico. Para Estados Unidos, esa práctica rompe el espíritu del tratado y representa una forma de competencia desleal. Pero para entender por qué China se convirtió en el principal tema del TEMEC hoy, hay que remontarse a varias décadas atrás. Como explica el historiador Rana Mitter de la revista Foreign Affairs y como se analizó durante el curso National and International Security de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, la transformación de China no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de una estrategia construida durante más de un siglo. La memoria histórica sigue marcando las decisiones de Beijing. El llamado siglo de la humillación, iniciado tras la guerra del opio, dejó una profunda sensación de vulnerabilidad nacional. Desde entonces surgieron dos objetivos que siguen guiando al gobierno chino: construir un país rico y un ejército fuerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, China fue aliada de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, tras la Revolución Comunista cambió completamente su rumbo político y estratégico. A finales de los años 70 abrió su economía al mercado, pero nunca renunció al control del Partido Comunista. Durante mucho tiempo en Occidente existió la idea de que conforme China creciera económicamente, terminaría pareciéndose a las democracias liberales. La realidad fue exactamente lo contrario. China aprendió del capitalismo, aprovechó la globalización y atrajo inversiones, pero mantuvo intacto su modelo político. Hoy China ya no busca únicamente fabricar productos baratos. Su objetivo es liderar las industrias que definirán el siglo XXI. El programa Made in China 2025 fue diseñado para convertir al país en líder en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, la robótica, las telecomunicaciones, los vehículos eléctricos y las energías limpias. Los semiconductores son considerados el petróleo del siglo XXI. Están presentes en los teléfonos celulares, las computadoras, las inteligencias artificiales, las supercomputadoras, los satélites, los misiles y hasta en los aviones de combate. Quien controle esa tecnología tendrá una enorme ventaja económica y militar. Y precisamente ahí nació la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Washington sostiene que China no compite bajo las mismas reglas que el resto del mundo. Mientras las democracias deben respetar derechos laborales, normas ambientales y mecanismos de competencia, el gobierno chino puede utilizar herramientas que sus competidores simplemente no tienen. La mano de obra china sigue siendo mucho más barata porque existen derechos laborales muy limitados. Las jornadas de trabajo son extenuantes y el Estado puede privilegiar los objetivos económicos por encima de las condiciones de los trabajadores. Además, subsidia industrias completas, financia empresas que durante años no generan utilidades y dirige enormes cantidades de recursos hacia los sectores que considera estratégicos. Incluso los ahorros de los propios trabajadores los utilizan para financiar proyectos nacionales a largo plazo. En muchas ocasiones resulta prácticamente imposible distinguir dónde termina una empresa privada en China y dónde comienza el Estado. Esa capacidad de coordinación permite que industrias como la de los vehículos eléctricos, baterías, paneles solares vendan sus productos a precios con los que resulta muy difícil competir para las economías occidentales. Por ello, Estados Unidos dejó de considerar esta disputa como un simple conflicto comercial. Hoy la entiende como un asunto de seguridad nacional. Los mismos chips que permitieron desarrollar inteligencia artificial
también sirven para fabricar sistemas militares avanzados, satélites, misiles y aviones combate. Y en ese contexto aparece México. En 1994, cuando se firmó el primer Tratado Comercial de América del Norte, la situación con China era muy distinta. La preocupación de hoy de Washington es que empresas chinas utilicen territorio mexicano para ensamblar sus productos y exportarlos a Estados Unidos aprovechando los beneficios del tratado. Es decir, que las mercancías de origen chino ingresen al mercado estadounidense como si fueran norteamericanos. Ese escenario explica la decisión de revisar el tratado año con año. Y como advierte el historiador Rana Mitter, la competencia entre Estados Unidos y China ya no gira únicamente alrededor del comercio. Es una disputa por el liderazgo tecnológico, económico, militar y geopolítico del siglo XXI. Y es precisamente esa rivalidad la que hoy coloca a México en una posición especialmente delicada, porque para Washington el TEMEC ya no puede entenderse sin China. Y bueno, y todo esto tiene relación con algo que vamos a platicar ahora, hoy en esta mesa. Me da mucho gusto recibir al CEO de Oca Reputación, Antonio Caranzo, un viejo amigo, además y autor de este muy buen libro, se lo recomiendo, ahí lo está viendo usted, La comunicación como estrategia diplomática. Antonio, un placer tenerte con nosotros. Encantado de saludarte, Jorge. Oye, abordas muchas cosas en el libro, muchos temas de comunicación, pero también de la propia estrategia diplomática, de cómo se hacen las cosas, tanto para gobiernos como para empresas, pero nos queremos detener en uno de los temas centrales y que te tocó vivir en forma directa en tus trabajos en la presidencia de la República, y es la negociación, las negociaciones que se realizaron con el Tratado de Libre Comercio. Después conoces por el ámbito empresarial las del TEMEC. ¿Cómo se utiliza la comunicación para una negociación del TEMEC? Lo que tuvimos ahora es una negociación frustrada. Estados Unidos decidió no prorrogar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y va a continuar, pero va a continuar con renegociaciones año con año que provocan como se ha demostrado, mucha incertidumbre. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo hoy es que dejamos de hacer cosas que hicimos bien en el pasado. El Tratado de Libre Comercio a inicios de los 90 fue para nosotros una gran sorpresa. No sabíamos hacer muchas cosas, no sabíamos negociar tratados internacionales de este calibre. Nuestros negociadores aprendieron sobre la marcha y lo hicieron espléndidamente bien, pero tampoco sabíamos venderlo. Y una de las cosas que pasó en la negociación del Tratado de Libre Comercio es que Estados Unidos nos pidió vender el tratado al público de Estados Unidos. Una cosa es que tú vayas al Capitolio y te reúnas con senadores y representantes y les digas las bondades del tratado, y otra que ellos regresen a sus distritos electorales y se encuentren con que la gente no lo quiere. Entonces, el gran reto que tuvimos... Y eso era uno de los problemas que existía. El gran reto que tenía el gobierno de Bush es que nunca tuvo el control de su Congreso. Tuvo dos congresos, el George Bush padre como presidente, y los demócratas, que eran del partido contrario, dominaban las dos cámaras. Entonces, el trabajo que nosotros tuvimos que hacer es ir a los distritos electorales y convencer a la gente de los beneficios del tratado, de tal forma que el diputado o el senador pudiera regresar al Capitolio y votar a favor, sin que el elector fuera después a castigarlo. A ver, pero hubo eso, incluso el presidente Clinton hubo que renegociar parte del tratado, porque el presidente Clinton, cuando es elegido, derrota a Bush y se había declarado en contra del tratado. Sí. Fue parte también del trabajo que se hizo, pero hay algo fundamental en ese sentido, que tú dices, se hizo trabajo en Estados Unidos, y es como tú dices, son cosas que hacíamos bien y que hemos dejado de hacer. Yo no veo ningún trabajo en Estados Unidos en este momento para trabajar con eso, hacer lobbying, como se dice, con legisladores, con secretarios de Estado, con empresarios, con la sociedad, con los medios.
Ha cambiado mucho la situación de entonces a ahora. Los gobiernos de la Cuarta Transformación no pueden hacerlo, Jorge. Y no pueden hacerlo por 3 razones. Una, la parte internacional no es algo a lo que se sientan afines. La parte internacional la delegan. Esta idea de que la política exterior es política interior, ¿no? Y es el reflejo de lo que haces política adentro. exterior es la política interior, decía López Obrador. En segundo lugar, tampoco lo pueden hacer porque para ellos este tipo de trabajo de diplomacia pública, que es muy común para cualquier gobierno y que tienes que hacer en Estados Unidos, lo interpretan como injerencia. La misma presidenta esta semana habló de que nosotros no hacemos en Estados Unidos lo que ellos vienen a hacer acá. Entonces, dogmáticamente o en términos de lo que piense el gobierno, hacer lo que se hizo en los 90s es una aberración. Y número 3, lo que se hizo en los 90s requirió de mucho dinero. Tenías que hacer viajes, tenías que contratar despachos de comunicación, tenías que contratar cabilderos, tenías que contratar abogados, y eso requiere dinero que este gobierno no tiene. La política de austeridad no permite justificarlo. No tiene o no quiere invertir, porque eso requirió mucho dinero, pero fue dinero bien invertido, ¿no? Sí. Porque toda la política requiere dinero, pero lo puedes invertir, no sé, en el Tren Maya o en alguna de esas cosas, o en una refinería que no funciona del todo, o lo puedes invertir en ese tipo de actividades que te da dividendos. A ver, la economía mexicana se sostiene hoy en día, 85% de nuestras exportaciones, del trabajo que se hizo en esa época para poder lograr aquel tratado, ¿no? Es correcto, debe de haber el dinero para una cosa así, porque además nos cuesta muchísimo más no invertirlo. Pero creo que también otra de las cosas que cambian mucho de los 90s ahora es que existía entre los gobiernos de los 3 países una visión común. Podíamos tener diferencias en diferentes temas. Tuvimos también un secuestro, el del doctor Álvarez Bachain, ¿no? Claro. Que tensó la relación, pero existía una lógica de decir, a ver, que esto no contamine todo lo demás. Partamos nuestra relación en cápsulas y no mezclemos las cosas. Hoy no tienes esa visión única. Hoy tienes un gobierno de Estados Unidos que piensa muy diferente del mexicano, el canadiense también, y por otro lado tienes un gobierno de Estados Unidos que no encapsula nada. Ve todo en conjunto, la seguridad, la migración, los temas políticos, los temas de narcotráfico. Están dentro de la negociación, aunque no son parte de la negociación comercial, pero inciden en ella, cosa que en los 90s evitamos hacer. Ahora, pero eso es como tú dices, pero esa es una realidad, te deberías adaptar a esa realidad, ¿no? Claro, y precisamente porque esa es una realidad distinta, deberíamos de estar haciendo más. Haciendo mucho más allá, porque entonces tienes que discutir no solamente un tratado comercial, tienes que discutir la seguridad, el narcotráfico, el fentanilo, la frontera, la migración, que son los temas que están allá. Y eso se hacía en muy buena medida. Ahí nos conocimos, Tonio, en las giras presidenciales. Los presidentes eran muy activos, viajaban constantemente, tenían reuniones constantemente, y hay algo que no se puede reemplazar, que es la diplomacia individual. Claro. El papel del presidente de México en estos aspectos de las relaciones internacionales es insustituible. No puedes dar instrucciones a alguien para que te represente. El presidente Salinas, el presidente Zedillo eran gentes que iban y visitaban San Antonio, Nueva York, Chicago, iban a Michigan, le hablaban a la gente en los términos de lo que era importante para alguien de Wisconsin, para un granjero de la zona del trigo, etcétera. Incluso para nuestros paisanos. Porque había muchísimas reuniones con los paisanos. Bueno, en algún momento el presidente López Obrador dijo que no se podía reunir con los paisanos porque el servicio secreto de Estados Unidos no se lo permitía. Cosa que cuando tú sabes perfectamente todos los presidentes antes que ningún presidente. Y el presidente López Obrador mucho menos hubiera permitido que el servicio secreto le impusiera límites.
Y sin embargo, ese era parte de ese era un reflejo de la incomodidad, de la dificultad de poder hacer una vinculación fuera de tu territorio. Ahí el tema principal del libro es la comunicación. ¿Cómo imaginas, al final del libro haces una serie de recomendaciones, pero cómo imaginas, para platicarle a nuestro auditorio, un sistema de comunicación que influya en la estrategia diplomática de un país, en el Tratado de Libre Comercio, pero también en la seguridad y en todos los ámbitos? ¿Qué es lo que no se está haciendo que se tendría que hacer? Yo creo que uno de los errores es que nosotros pensemos que lo que nosotros queremos decir importa, ¿no? Y realmente lo que nosotros necesitamos comunicar es lo que le importa al otro. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer en Estados Unidos es cómo le llegamos con mensajes a un ciudadano estadounidense que influya en otro ciudadano estadounidense, en su par. Que él diga, oye, la relación con México para mí es vital. Mi trabajo depende de lo que yo exporto a México. Mi trabajo depende de lo que yo importo de México para acabar un producto. Y no me toquen la relación con México. Es para mí importante. Que el gobierno de México vaya y lo diga genera suspicacia. Nosotros siempre vamos a hablar bien de nosotros, pero desarrollar mensajes que permitan tocar la sensibilidad de alguien y decir, oye, es verdad, eso sí me toca a mí y yo convenzo a alguien similar a mí. Esa es la clave. Y creo que eso se hizo muy bien en esa primera negociación del Tratado de Libre Comercio, identificando aliados, platicando en escuelas, yendo a ver a medios de comunicación, tratando de hablar al ciudadano común. Hay un punto que tú tratas también en el libro, que es la relación con los medios. Con los medios, no, con nuestros medios, con nosotros, en México, que era muy diferente también a la que se vive ahora. Ahora en muchas ocasiones se ve a los medios como enemigos. En aquella época, en el mejor sentido de la palabra, también se utilizaba a los medios para acercarlos con esos actores que eran muy importantes. Por supuesto. Y los medios internacionales siempre han sido vistos con suspicacia por los gobiernos mexicanos. No nos gusta el escrutinio internacional. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que son los que le hablan a la gente a la que le queremos llegar. Y tienen una gran credibilidad con esas audiencias. Hay que aprovecharlos mucho más. Y con ellos se trabajaba mucho, se les cortejaba. No era una relación fácil, a ti te tocó llevarla, no era una relación fácil porque eso de comunicarse con ellos no implicaba que te iban a decir a todo que sí, ni remotamente. Había una relación tensa. Pero al mismo tiempo, Jorge, había una relación, respeto. Pero al mismo tiempo había una relación. Hoy el área que yo tenía la responsabilidad de presidencia no existe. Hoy un corresponsal extranjero no sabe a quién hablarle, no es atendido por alguien. Y además existe esta impresión pues, de que son enviados del neoliberalismo, de grupos de derecha, etcétera. Entonces, para el gobierno es muy complicado comunicarse con los medios internacionales porque hay una gran suspicacia y desconfianza en ellos. Antonio, muchísimas gracias, felicidades por el libro y ojalá se vuelva a utilizar la comunicación como una estrategia política, diplomática y de comunicación con los otros, que quizás eso es lo más importante. Es una expresión de que no hablamos, de que estamos polarizados, de que esos enfrentamientos no gana nadie, ¿no? Ojalá podamos recuperar esa experiencia. Gracias, Jorge. Antonio, muchísimas gracias, felicidades por el libro. Gracias. Encantado. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, se lo platicábamos la semana pasada, pero ahora ya lo hemos visto completo y le recomiendo amplísimamente el documental El Experimento Estadounidense. Es lo mejor que he visto sobre todo el proceso de independencia de los Estados Unidos, de los que se cumplieron 250 años el sábado pasado. Es del mismo equipo que ha hecho otros documentales fantásticos llamados Punto de Inflexión, uno sobre la bomba atómica, el otro sobre la guerra de Vietnam.
Todos son espectaculares, este no lo es menos. La independencia, la guerra contra los británicos, la Constitución, el esclavismo, los grandes personajes de la independencia estadounidense con sus grises, con sus logros, con sus fracasos, todo eso extrapolado hasta el día de hoy. Es fantástico y da mucha envidia porque algo así tendríamos que hacer nosotros con nuestra historia que está tan manoseada y manipulada en los últimos años. Que oír murió ayer a los 75 años Bonnie Tyler, que fue buena parte de la playlist de todos nosotros en fines de los 80, en los años 90, con grandes himnos como Total Eclipse of the Heart y muchísimos más. Una presencia increíble, una forma de cantar muy personal, una voz interesantísima. Lo mejor es recordarla con un disco, una recopilación que se llama, muy buena, se llama The Very Best, del año 2009, donde está toda su producción. ¿Y qué leer? Miren, 1000 veces, yo creo que cada vez que salía cada uno de estos tomos se lo hemos recomendado. Es la biografía de Mussolini titulada M, que escribió el italiano Antonio Scurati. Es de las mejores biografías que he leído en mi vida, estos 5 tomos de Scurati. El autor italiano ahora publicó un pequeño ensayo, no son más de 100 páginas, titulado Fascismo y Populismo, que trae ese fenómeno del fascismo y de cómo lo creó y manipuló a las masas, a la intelectualidad, a los empresarios Mussolini, lo trae a los tiempos actuales y muestra cómo lo han adoptado los populismos, sea de izquierda o de derecha. Podrán decir que tienen diferentes ideologías, pero hacen exactamente lo mismo. Un texto impecable y muy útil para reflexionar, Viviana, sobre lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de este fin de semana. Pásela increíble, disfrute del fútbol, disfrute de la familia y por supuesto lo vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonito fin de semana, Jorge. Muy buen fin de semana, no se pierda los cuartos de final aquí en Azteca 7, por supuesto, del Mundial. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.